Este video tiene el objetivo de ayudar al proceso de aprendizaje y enseñanza de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son basadas en bibliografía actualizada y revisada por sus expositoras. La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca no se hace responsable por el uso indebido de este material. Inmovilizaciones en traumatología y ortopedia. Es importante saber que el trauma es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, pero también es importante considerar que cualquiera que sea el trauma, este pone en peligro la viabilidad de las extremidades, pudiendo dejar así secuelas graves e incluso incapacitantes en la persona afectada. Las técnicas de inmovilización son procedimientos mediante los cuales se va a prevenir el desplazamiento ya sea de un hueso o de una articulación, limitando su movilización mediante férulas o yesos. Para saber qué método utilizar es importante diferenciar entre lo que es una luxación y una fractura. Así pues, una luxación se considera la ruptura de ligamentos y de cápsula articular en donde se da la pérdida del contacto entre lo que son las superficies articulares. En este caso se debe hacer una reducción de una manera temprana, tratando de evitar daños tanto vasculares como daños nerviosos. Y una fractura es la solución de continuidad de un hueso, en la cual se va a producir alteraciones de los tejidos blandos que se encuentran contiguos a la lesión, y estas fracturas pueden clasificarse de distintas maneras, ya sea según su etiología, según el grado o según su tipo. Siempre antes de realizar una reducción, se debe hacer la evaluación correspondiente del área afectada, tanto en la parte vascular como en la parte nerviosa. La inmovilización tiene algunos objetivos, entre ellos la analgesia, mantener las reducciones óseas para que se consoliden, reducción ósea para transportar a un paciente, disminuir un daño tisular, permitir la reparación de tejidos blandos y disminuir las complicaciones de las lesiones, sean que ya las haya o las tenga el paciente posteriormente. Pueden usarse algunos métodos de inmovilización, entre ellos tenemos la inmovilización externa conservadora, en el que se usan diversos dispositivos, entre ellos los cabestrillos, las vendas o las férulas. Entre otro método de inmovilización tenemos los fijadores externos, que son usados en el tratamiento de fracturas, especialmente en la fase aguda, en el que los fragmentos óseos se sujetan mediante un armazón externo que está acoplado a unas agujas que se insertan por vía percutánea, ya sea hacia un lado del hueso o atravesándolo por completo. Y por último tenemos la fijación interna, que son el que se usa en quirófano para estabilizar una fractura tras su reducción. En este método se utilizan tornillos, placas y clavos intramedulares. A continuación se van a describir las lesiones más comunes por regiones y el método de inmovilización adecuado para tratar. Las fracturas cervicales se asocian a los accidentes de tránsito en su mayoría un 45%. Su mecanismo de lesión van a ser los accidentes de tránsito, las caídas y los traumatismos no penetrantes. Su valoración clínica se va a dar por una valoración de un ABCD, comenzar reanimación, evaluar el estado de conciencia y función neurológica, comprobar otras lesiones, averiguar el historial de traumatismo, un examen físico y una exploración neurológica. El tratamiento en estas fracturas va a ser la inmovilización con una órtesis cervical en fracturas estables o por tracción esquelética. Y en lesiones inestables para descartar lesiones medulares por tomografía. Entre estos métodos tenemos la órtesis cervical blanda en lesiones menores, la órtesis cervical rígida también llamada de Filadelfia, la órtesis cérvico-torácica, el halo chaleco y las tenazas de Garden-Wells. A continuación se mostrarán las imágenes de los inmovilizadores mencionados. Las fracturas toracolumbares, el 65% se producen por accidentes de tránsito, caídas, accidentes deportivos y agresiones. El 90% de estas fracturas son vertebrales. Su mecanismo de acción, como ya se mencionó, son los accidentes de tránsito o las caídas. Su valoración clínica, como ya se mencionó anteriormente, en las fracturas de columna cervical. En el tratamiento se dan las inmovilizaciones, como por ejemplo la órtesis vertebral toracolumbar, los corsés lumbrosacros, el corsé de Jewett, el corsé de Knight, el corsé de Taylor corto, el corsé de Taylor largo o también llamado toracolumbar sacro.
y las imágenes que se mostrarán a continuación son de todas las inmovilizaciones mencionadas anteriormente. Las fracturas de clavícula, estas representan el 12% de todas las fracturas. Las fracturas del tercio medio van a representar el 80% de todas las fracturas de clavícula. Su mecanismo de lesión se va a provocar por una caída por un traumatismo directo sobre el hombro, por un impacto directo y por las caídas con la mano en extensión. Su valoración clínica: el paciente se va a presentar sujetándose el miembro lesionado con el brazo en aducción por delante del tórax y sujetándose el miembro con la mano contralateral. Es necesaria una exploración neurovascular del miembro. Se le pide a la paciente que coloque sus manos en la cintura y coloque una posición erecta para poder fijar la clavícula. Necesitamos almohadillar la zona axilar para evitar el contacto piel con piel. Aquí podemos utilizar vendas, gasas o el vendaje en guata. En este caso vamos a utilizar gasas y procedemos a colocar el vendaje, iniciando desde la zona axilar no afectada hacia la clavícula derecha que se encuentra fracturada. Pasamos por debajo de la zona axilar y nos dirigimos nuevamente hacia el hombro no afectado. Pasamos por debajo de la clavícula en un patrón en 8, haciéndolo de una manera firme, sin soltarlo. En este caso, como podemos observar, necesitamos la colocación de una segunda venda para que la fijación sea más rígida. Seguimos un patrón en 8 para que sea más firme y al final fijamos la venda. Ya puede ser con gasa o con el mismo material que se incluye en la venda. Es necesario fijarlo bien para que no se suelte y la fijación permanezca por gran tiempo. Y podemos ver cómo se observa un patrón en 8. En esta fractura también se puede utilizar un cabestrillo como este. Luxación glenohumeral. La luxación glenohumeral se presenta en el 40% de todas las fracturas. En su mayoría son luxaciones anteriores que representan el 90%. La luxación glenohumeral anterior, en su mecanismo de acción, va a estar producida por traumatismos de resultado de fuerzas tanto directas como indirectas, ya que esta es la más frecuente. Su valoración clínica se va a presentar por un dolor intenso. El paciente sostiene el brazo afecto con la mano puesta, el brazo está en ligera abducción, la cabeza del húmero se palpa a nivel del surco deltopectoral y el hombro presenta claramente una prominencia de acromión llamado el signo de la charretera. También se debe realizar una exploración neurovascular. El tratamiento es conservador. Después de la valoración clínica se debe administrar analgésicos y realizar la reducción por medio de las siguientes técnicas: la de Hipócrates o la de Koches. Y a continuación se va a mostrar cómo se realiza el vendaje de Bell-Pop. En la luxación glenohumeral es necesario vendar el brazo del lado afecto para evitar el contacto piel con piel del brazo que se va a encontrar junto al tórax, para evitar la maceración o todos los posibles efectos adversos que produce este vendaje. Es necesario fijar muy bien lo que es el vendaje, ya este puede ser por esparadrapo o por los utensilios que incluyen en el vendaje. La maniobra de Bell-Pop, la original, consiste en llevar el brazo afecto hacia el hombro contrario, pero no forma un ángulo de 90 grados, lo que se recomienda colocar el brazo sobre el abdomen para formar así el ángulo de 90 grados. Es necesario, como se dijo anteriormente, realizar el almohadillado y a continuación con la venda de 10 centímetros procedemos desde la mano, nos vamos hacia la parte de la espalda, pasamos por la zona axilar, en el que procedemos
cortar la venda para que la mano atraviese la venda y no vendar sobre la mano porque puede producir inmovilización de la mano. Y seguimos el mismo procedimiento, nos dirigimos hacia atrás. Es necesario 2 vendas, se colocó la segunda venda, igual se rompe la mitad de la venda para dejar libre lo que es la mano. Y seguimos dando la vuelta, tiene que ser de una manera firme para que se fije bien el vendaje. Por último, igual fijamos bien ya sea con esparadrapo o con los utensilios que incluyen en la venda. En esta luxación también se puede utilizar un cabestrillo como este. En cuanto al húmero, vamos a describir lo que es la fractura de la diáfisis del húmero. Esta representa del 3 al 5% de todas las fracturas. El mecanismo de lesión puede ser tanto directo como indirecto. La valoración clínica de los pacientes va a ser de la siguiente manera. El paciente se presentará con dolor, tumefacción, una deformidad en el área y un acortamiento del brazo lesionado. Es imprescindible realizar una valoración neuromuscular, sobre todo por las posibles lesiones del nervio radial. El tratamiento conservador que se va a dar en este caso va a ser útil en el 90% de todos ellos. La técnica a utilizar es una férula en U de coaptación o de Young. En el tratamiento de la fractura de la diáfisis humeral vamos a utilizar la denominada férula en U. Primero se tiene que tomar lo que es la venda de yeso y medir cuál es la extremidad. Generalmente se mide en la sana para evitar dolor en el paciente, entonces se mide desde lo que es la axila por la parte externa hasta llegar al hombro. Se mide un poco más allá del hombro, puesto que ya al mojarla suele disminuir la extensión. Al tener ya la medida, generalmente se usan unas 5 capas de yeso. En este caso realizaré solamente las que me alcancen en esta venda para tener fines más prácticos. Se va midiendo todo siempre con la base que se tomó para evitar complicaciones al momento de ya colocar y que no dé la medida exacta de la paciente. Cuando ya se tiene hecha toda la férula con sus capas, se procede a cubrirla de manera circular con lo que es una venda de Wata. Esta debe cubrirla en toda la extensión. En este caso lo estamos haciendo de una manera rápida para que nos puedan entender mejor. Luego de colocar esta capa de Wata, se debe introducir en el agua en algún recipiente, se la hunde y luego esta debe que dejar salir todas las burbujas, significaría que ya está lista. Se la exprime para eliminar el exceso y nuevamente se abre para colocar otra vez una capa de Wata. Debe cubrir igualmente toda la extensión de la férula de yeso inicial, en este caso ponemos una corta, pero debe cubrir toda la férula realizada. Al tener lista ya esta férula, va a procederse a colocar al paciente de la misma manera en la que medimos. Entonces vamos a poner al paciente desde lo que es la axila, cubriendo toda la parte interna y externa hasta el hombro, siempre en un ángulo de 90 grados del brazo de nuestra paciente, que esté muy bien colocado, y luego sobre esta capa se va a colocar lo que es una venda elástica. La venda elástica debe ser colocada igual de manera firme, pero cuidando la parte vascular siempre y nerviosa. Entonces se debe hacer esta también en una forma de 8 para poder asegurar así la fijación.
En este caso se observa, digamos, un poco suelta nuestra férula, pero es por lo que hicimos realmente la férula no de manera perfecta y como debería ser. Para tener fines prácticos se va a colocar esta venda de elástica hasta la parte superior cubriendo toda nuestra férula para que así se mantenga firme la extremidad lesionada. Y se la sujeta. En el antebrazo, las fracturas más importantes son las de la diáfisis del radio y cúbito. Estas se asocian con una mayor frecuencia a traumatismos dados por una gran energía, aunque pueden darse también por un trauma directo, ya sea por un arma de fuego o por la práctica de algún deporte. Los pacientes suelen tener deformidad del antebrazo, dolor, tumefacción y pérdida funcional de mano y antebrazo. Se debe valorar cuidadosamente el área neurovascular. Son raros los casos de una fractura no desplazada y que puedan tratarse con un yeso braquipalmar. La mayoría de estos casos son quirúrgicos. En cuanto a las fracturas de muñeca y de falanges, a nivel de muñeca va a ser principalmente la fractura de escafoides la que se va a producir, pues tiene una incidencia del 68.2%. El mecanismo de lesión que se da en esta fractura de escafoides es una caída con la mano en extensión, siendo el síntoma más constante el dolor a la palpación de manera localizada, es decir, a nivel de la tabaquera anatómica. Puede existir también una deformidad y tumefacción. El tratamiento aquí es conservador, basada en la colocación de un yeso braquipalmar, incluyendo el pulgar durante 6 semanas, siendo una inmovilización en ligera flexión y desviación radial. Va a ser quirúrgico el tratamiento en ciertos casos, como es el desplazamiento de fractura mayor a 1 milímetro, ángulo radio semilunar mayor a 15 grados, deformidad en joroba, pseudoartrosis. Y en cuanto a la parte de las falanges, la más afectada generalmente es la falange distal, con un 45%. ¿Por qué se producen estas? Suelen ser por un aplastamiento, un traumatismo directo, torsión, arrancamiento o una laceración. Al ser estructuras débiles, estas suelen ser muy traumáticas, por lo cual necesitan cirugía. Para la colocación de un yeso braquipalmar, se debe primero colocar una venda de Wata para así proteger el miembro de la persona. Esta va a extenderse desde la muñeca, cubriéndola muy bien. Va a irse también por la palma de la mano, como estamos observando, y va a ir hasta un poco antes de la flexura del codo. Posterior a esto se debe colocar la venda de yeso, misma que vamos a introducirla en agua y se va a exprimir el exceso. Esta debe ser colocada de la misma manera como se colocó ya la venda de Wata. No tenemos que presionar tanto la extremidad, pues vamos a dar un problema vasculonervioso. En este caso la venda está quedando floja, puesto que no está mojada, sino estamos haciendo de una manera demostrativa. Si es que en un caso que exista una lesión de las falanges, se debe almohadillar correctamente entre los dedos e igualmente obviamente con Wata y también alrededor con el mismo material para proteger las falanges. Igualmente con el yeso se procedería a colocarlo sobre él de la misma manera. Luxaciones de cadera. El 50% de pacientes que sufren esta luxación presentan fracturas concomitantes. Las luxaciones posteriores constituyen el 90%. Su mecanismo de lesión se produce por traumatismos de alta energía como accidentes de tránsito, caídas o accidentes industriales. Su valoración clínica. El paciente presenta dolor y no puede mover el miembro inferior. En la luxación posterior, el paciente se presenta con la cadera en flexión, en rotación interna y aducción. Y también es necesario una valoración neurovascular. Su tratamiento. Es necesaria una reducción inmediata para evitar la osteonecrosis de la cabeza del fémur. El pronóstico es malo a largo plazo si la reducción se retrasa más de 12 horas. Y este tratamiento se realiza por 2 técnicas.
La primera, reducción cerrada. Se prefiere realizarla bajo anestesia general y se puede realizar 3 métodos diferentes y entre ellos están: primero, el método de Alice; segundo, la técnica de gravedad de Stinson; tercero, las maniobras de Bigelow y Bigelow invertida. Reducción abierta. Sus indicaciones son luxación irreductible de manera cerrada, reducción no concéntrica, fractura ipsilateral del cuello del fémur. Complicaciones: osteonecrosis, artrosis postraumática, luxación recurrente, lesión neurovascular, fracturas de la cabeza del fémur, osificaciones heterotópicas y enfermedad tromboembólica. En relación al fémur vamos a tratar dos temas, lo que es la fractura del cuello femoral y la fractura de la diáfisis femoral. En cuanto al cuello femoral, este va a ser común en cualquier ámbito social, sin embargo va a ser más en lo que son personas mayores de 60 años. El reconocer rápidamente que se ha producido y darle un buen tratamiento va a ser primordial para la calidad de vida posterior del paciente. Generalmente suelen tener, por supuesto, dolor, aunque no suelen ser causados por un gran traumatismo. Además van a tener una imposibilidad funcional, entre otras características. El tratamiento principalmente es quirúrgico, puesto que gracias a este se ha evidenciado que el paciente puede deambular de manera más precoz, por lo cual tener un mejor pronóstico. Contrariamente a lo que se mencionó, una fractura a nivel de la diáfisis femoral suele darse por una fuerza muy violenta porque necesita de ella para producirse. Es más frecuente en enfermos jóvenes, en adultos y en niños. Es importante mencionar que el tratamiento es bastante complejo, por lo cual debe ser realizado por un especialista. Generalmente un médico con muy poca experiencia no debe intentar resolver este problema, pues puede realizar más complicaciones de las que el paciente ya las posee. Por lo tanto, el tratamiento aquí va a ser quirúrgico, logra esta una reducción anatómica muy estable, permite una rehabilitación precoz e incluso una hospitalización más breve. En cuanto a lo que es la luxación de rodilla, esta va a ser una lesión poco frecuente que puede comprometer, sin embargo, lo que es la viabilidad del miembro, por lo que se tratará como lo que es una urgencia ortopédica. De todas las luxaciones, cerca del 20 al 50% se van a reducir de forma espontánea. En su gran mayoría, las luxaciones de rodilla van a ser consecuencias de lesiones de alta energía, tales como son los accidentes de tránsito o accidentes laborales. En cuanto a lo que es su valoración clínica, los pacientes se van a presentar con una distorsión evidente de la rodilla, a menos que la lesión se haya ya reducido espontáneamente. Sin embargo, los únicos signos útiles pueden ser leves abrasiones, un derrame mínimo o incluso dolor de la rodilla. Esta luxación de rodilla es una lesión que puede poner en peligro la viabilidad del miembro debido a la alta incidencia de lesiones neurovasculares, por lo que se recomienda la reducción inmediata antes de realizar ningún tipo de estudio radiológico. En cuanto a las fracturas de la rótula, estas son lesiones que representan el 1% de todas las lesiones esqueléticas, siendo una proporción de hombre-mujer de 2 a 1. En lo que respecta a las fracturas de tibia y peroné, este tipo de fracturas son las más frecuentes en los huesos largos en el adulto mayor. La incidencia de fracturas diaficiales de tibia se observan en varones jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. Es importante realizar la valoración clínica, donde se va a ver cómo se encuentra el área neurovascular, además de valorar las lesiones de partes blandas, vigilar un posible síndrome compartimental y también saber que las fracturas de la tibia se asocian con una alta incidencia de lesiones ligamentosas. El tratamiento conservador en este caso puede realizarse en fracturas aisladas, cerradas, de baja energía, con un mínimo desplazamiento, utilizando en este caso un yeso. Que respecta a fracturas del tobillo, estas son fracturas que por lo general se encuentran aisladas a los maleolos. Las fracturas abiertas son raras y estas suponen el 2% de todas las fracturas de tobillo. En cuanto a lo que es la valoración clínica, los pacientes se pueden presentar de distintas formas, desde cojera hasta incapacidad para la marcha, con un importante dolor y malestar, tumefacción, dolor a la palpación y deformidad variable. Debe registrarse con detalle el estado neurovascular. Se debe valorar la gravedad de la lesión de las partes blandas, con especial atención a la posible existencia de fracturas abiertas y ampollas.
Si es que existe una luxación de tobillo y esta es clínicamente evidente, debe reducirse e inmovilizarse de forma inmediata para prevenir lesiones por presión o impactación de la cúpula del astrágalo y para conservar la integridad neurovascular. A lo que respecta a fracturas del medio pie y del antepié, estas van a ser las lesiones que se consideran relativamente frecuentes. El hueso más comúnmente en fracturarse va a ser el cuboides con un 50%, seguido del escafoides con un 44% y finalmente en fracturarse los cuneiformes. La valoración clínica. La clínica del paciente va a ser variable, desde cojera con inflamación y dolor a la palpación sobre el dorso del medio pie, hasta la incapacidad para caminar, con importante dolor, inflamación, equimosis y deformidad variable. En cuanto al tratamiento, que va a ser conservador, en un esguince se utilizan vendajes blandos durante 4 a 6 semanas, mientras que en los esguinces graves a menudo está indicada la inmovilización del medio pie.